Señora secretaria, entonces dará lectura a la cuenta. Sí, presidente. Bueno, ustedes le han entregado el informe en la Biblioteca del Congreso Nacional sobre el reajuste del sector público, el proyecto que se está viendo, que contiene evolución, costo fiscal y antecedentes sobre el empleo en el sector público en Chile, y la OSD esperando que los antecedentes contenidos sean de utilidad para la discusión del proyecto de ley. Y también se ha llegado una carta de una funcionaria de la Dirección General de Agua señalando que la no prórroga del teletrabajo para muchos funcionarios públicos, a pesar de mostrar su cumplimiento laboral, y no haga muchos problemas, porque además deja fuera a la Dirección General de Agua, que lista 40 servicios específicos donde se permite el teletrabajo. Por lo tanto, es el momento de poder revisar la norma. Esto, presidente, cortito, porque si no... Muy bien. ¿Algo sobre la cuenta? No. Muy bien. Seguimos entonces con el objeto de continuar la votación en particular del proyecto de ley. Bueno, y que tiene que ver ahora con reanudando esta sesión. No hemos votado. Sí. Sí. Quedan las preguntas que quedaron pendientes, la respuesta. Estábamos conversando antes de empezar en lo que teníamos acuerdo para votar hoy día, así para hacer más expedita la votación. Así que ya estamos, diputado. Subimos la escalera corriendo. Presidente, hablaba hace un ratito atrás con la subsecretaria, porque hay una duda que me gustaría mucho fuera respondida. Y tiene que ver con esta situación particular que está ocurriendo en las universidades con respecto a aquellos profesionales de 75 años que deben dejar efectivamente los cargos. Y hay un concepto que no recuerdo. No, sí, está bien, ya lo revisamos. Ya. Hay un concepto que efectivamente no solo molesta, sino que ha sido objeto de mucha incomodidad por parte de funcionarias, funcionarios y en general el mundo de las universidades estatales, con respecto a la condición particularísima que podrían quedar aquellos profesionales de 75 años que efectivamente deben dejar el cargo, pero tendrían beneficios especiales. Y eso me gustaría que se me aclare. Muy bien, entonces se agrega otra pregunta más, subsecretaria, y tiene la palabra para responder eso, para que después comencemos con la votación. No, pero que quedaron unas preguntas de la sesión anterior. Sí. Presidente, por su intermedio, bueno, saludar a todos los diputadas y diputados. Brevemente voy a contestar tres cosas de las que quedaron pendientes de la sesión anterior. Lo primero, en relación al domicilio electrónico, que lo que corresponde es un artículo a propósito de la implementación de la Ley de Transformación Digital. En realidad, esto significa que cada una de las personas jurídicas y personas naturales, es decir, el sector privado, va a tener su propia casilla electrónica del Estado, a lo cual cada vez que el Estado le notifique un trámite, le va a llegar a esa casilla. Eso es, entonces en realidad el sector privado sí va a tener su propia casilla, pero esto es para las notificaciones desde el sector público al sector privado y también a las personas naturales cuando existe una notificación electrónica. ¿Esto por qué? Porque la Ley de Transformación Digital lo que decía es que las notificaciones tenían que llegar a su correo electrónico, y el correo electrónico es uno de los instrumentos que no cumple con los estándares de ciberseguridad. Efectivamente, a través de un correo electrónico pueden haber ciberataques a las propias plataformas del sector público. Por lo mismo, lo que se hace para poder implementar la Ley de Transformación Digital y el notificador electrónico es que cada ciudadano y ciudadana tenga una casilla electrónica, y también las personas jurídicas del sector privado cuando el sector público lo notifique respecto a un trámite. Eso es. No, yo Heidi Werner, o una empresa X, persona jurídica, va a tener su domicilio electrónico a través del cual el Estado, cada vez que se quiera contactar con uno por distintos trámites que uno hace con el Estado, hacia ahí le entreguen toda la información. En vez de esto reemplaza las cartas certificadas.
Entonces, las cartas certificadas que tenía que hacer llegar el sector público cuando hay un trámite, en vez de que sea a través de correo en términos de eficiencia del uso de la información, en la ley de transformación digital decía que era el correo electrónico, pero el correo electrónico tiene problemas. De partida la gente cambia correo electrónico, tiene problemas de ciberseguridad, etcétera. Por eso se establece este notificador. Respecto de la Oficina de Asuntos Indígenas, esta es hoy día una unidad que existe en la Subsecretaría de Servicios Sociales, que se creó hace harto tiempo atrás. Yo diría que durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, a propósito de las consultas indígenas. Entonces, esta unidad lo que hace es revisar la pertinencia de las consultas y, por tanto, es el ente técnico que da la opinión a los distintos sectores del sector público y privado de cuando procede una consulta, entre otras materias. Como el Plan Buen Vivir se trasladó al Ministerio del Interior, también corresponde que esta oficina se traslade, porque los ámbitos de acción son complementarios, hacia el Ministerio del Interior. De hecho, eso quedó así en la ley de presupuesto en términos presupuestarios, pero para efectos de hacer el traspaso adecuado del personal que ahí está, es que se requiere también esta normativa. Y respecto a lo que señala el diputado Bianchi por su intermedio, presidente, el artículo 49, me entiendo yo que es el al que se hace referencia, donde establece que no cesarán en sus funciones al cumplir 75 años de edad las autoridades electas y los académicos de las universidades del Estado. Esto es porque hoy día en la ley de reajuste del año pasado se aprobó que a los 75 años las personas tienen que acogerse al retiro en el sector público. Las universidades estatales, al ser parte del estatuto administrativo, quedaron en la misma norma, pero existen un conjunto de académicos que, como dice aquí la norma, son de trayectoria de excelencia o tienen aporte de interés universitario, que por su trayectoria siguen haciendo clases, guían tesis, etcétera, y por tanto pueden permanecer si ellos lo desean, pero pierden el incentivo al retiro. O sea, si deciden permanecer después de los 75 años, no es que van a después tener el beneficio del incentivo al retiro. Y en el caso de la autoridad electa puede ocurrir que hay un decano electo, un rector o rectora electa, y cuando está en su periodo de 4 años, que está muy normado, cumple 75 años, no va a dejar de estar ahí, y lo mismo ocurre si es que eso es principalmente. Por eso se habla de la actividad de la autoridad electa. Diputado Santana, ¿tenía una duda? Pero es sobre, presidente, sobre otro artículo, que de hecho le había comentado a algunos dirigentes que queríamos presentar una indicación referente a eso, ¿no? Particularmente en la página 66 del proyecto, el artículo número 2, el número 13, habla acerca de el momento en que a los trabajadores, a los funcionarios públicos, se les desvincula cuando estos están bajo el régimen del bono de incentivo al retiro. Y habla de que el funcionario, lo leo textual, deberá presentar su renuncia de forma voluntaria más tardar dentro del mes siguiente a aquel en que se le notifique que tiene derecho a la bonificación. ¿Y por qué le comento esto? Porque yo he escuchado en diferentes funcionarios y funcionarias públicas que finalmente en esto se queda al debe, porque el Estado no paga los bonos cuando los tiene que pagar. Entonces, desvincular a un trabajador o un funcionario público al momento de notificarlo y no al momento de que ese pago se haga efectivo, a mí me parece que es un asunto. Entonces, lo quiero dejar planteado porque se lo hemos anunciado a los dirigentes, a algunos de los dirigentes, que queremos presentar una indicación para que el trabajador, el funcionario, deba renunciar al momento de recibir el bono y no al momento de ser notificado. Entonces quería a lo mejor escuchar si es que hay alguna referencia a esto por parte del Ejecutivo. Diputado Sepúlveda y diputado Donoso. Comparto el punto, más allá de que creo que va a ser parte de la discusión en particular, ¿no? Sí. Pero, por cierto, comparto el punto que plantea el colega Santana. Diputado Donoso, diputado Mayán. Solo contribuir. Creo que lo correcto sería que renuncie dentro del mes de ser notificado, pero que se haga efectivo al momento de ser pagado. Es que si no sigue trabajando. Se hace efectivo solo cuando... Eso creo que es como... Ya, pero es un artículo que hay que conversarlo. Sí. Diputado Mellado. Sí. Es que, si es sobre el mismo punto, lo dejamos pendiente. Es sobre un WhatsApp colaborativo que tengo, que me hablan sobre que las asociaciones de académicos y funcionarios de las universidades estatales, 18, rechazan
el tema de los 75 años de las autoridades. Incluso el presidente Miguel Ramos, en una declaración pública y en una entrevista en los medios, dice de que este tema es arbitrario, cuellos de botella y el cierre de espacio para nuevas generaciones en la academia, porque pueden ser vinculados ellos como académicos como eméritos, tal como ocurre en otros países, pero cuestionan ellos, las 18 organizaciones, duramente la moción del gobierno que pretende cambiar las reglas sin consultarle a las comunidades universitarias y sin resguardar la democracia interna de las universidades del Estado. Entonces, esto es, para que quede claro, digamos que en este tema, la Federación de Asociaciones de Académicos de la ANCUECH, que integra 18 universidades estatales, está en contra de esta medida. Ya, miren, primero vamos a votar entonces en general, ¿ya? En votación. Ya, Si les presidente. parece. Parece que le pidieron la... Diputado Romero, ya. Presidente, yo de todas maneras, independientemente de conversaciones que podamos haber tenido de buena fe con el Ejecutivo respecto a temas generales de esta ley, a mí me parece, y voy a insistir en que no me siento cómodo y creo que no es conveniente votar esto sin haber escuchado antes al Consejo Fiscal Autónomo y a la Contraloría General de la República. Porque independientemente de que nosotros podamos votar y lo podamos escuchar después, a mí me parece que la opinión de ellos dice relación con algo que es fundamental para nosotros, que es determinar que existan los recursos, que esta ley esté financiada, y eso es parte de nuestra labor como parlamentarios de la Comisión de Hacienda. Yo, en lo personal, voy a votar en contra en general, pero porque manifiesto mi rechazo profundo a esta forma de legislar. Y yo creo que tenemos que cumplir estos procesos. Tenemos que invitar a estas entidades tan importantes, porque después lo que estamos viendo hoy día es que, por ejemplo, en el caso del FES, la Contraloría General de la República tiene una opinión bastante distinta que la que tenía el Ejecutivo respecto de cómo se clasifica el FES. Y resulta que ya lo votamos acá. Entonces, tenemos problemas después porque hay opiniones complejas que dejan a los diputados votando en forma, creo yo, con una cierta irresponsabilidad, pero no es por culpa nuestra. Es porque no tenemos los antecedentes. Y cuando los pedimos y existe la posibilidad, lamentablemente nos apuramos. Creo que no ganamos nada con esto, vamos a votarlo igual el mismo día que está previsto, pero creo que la forma no es la adecuada. Eso, presidente. Ayer pedimos que se calificaran las normas de quórum y la Secretaría quedó comprometida a entregarnos aquello. ¿Estará aquella calificación de las normas de quórum que tiene esta ley? Señor secretario. ¿Esto fue ayer? ¿Esta es la Secretaría? Sí, no es posible, presidente. O sea, el proyecto entró ayer, tiene más de 100 artículos y la verdad es que tenemos algunas, pero no nos atrevemos a decir cuáles porque puede faltar otras. La verdad es que hay que ser muy responsable porque es muy larga. El lunes se lo entregamos, pero no las tenemos calificadas como usted está pidiendo. Todo el proyecto sí ya lo revisamos. Entró ayer, como le digo, y hemos estado hoy día de las 8:30 junto con todos ustedes, así imposible. Muy bien. Bueno, para aclarar antes, ya porque lo vamos a poner en votación en general, tenemos acordado votar unos artículos que no hay controversia. Por lo tanto, independientemente del quórum, yo creo que va a ser unánime la votación. Segundo, la invitación se la hicimos al Consejo Fiscal Autónomo, la hicimos a la Contralora ayer, la repetimos hoy día para el lunes, así que el compromiso, como lo he dicho desde la mañana, no vamos a votar cosas que tengan que ver con la opinión que nos van a dar ellos sobre algún tema específico. Así que ahora en votación, señora secretaria. Ya, por efecto entonces de la grabación, en votación, voy a tomar la votación, presidente general, del proyecto que otorga reajuste general de remuneraciones a la y los trabajadores del sector público, concede aguinaldo que señala y concede otros beneficios que indica en distintos cuerpos legales. Señor Bianchi, señor Cifuentes, señor Cuello, señor Donoso. Voy a justificar el voto, secretario. Mire, con el mismo argumento de la Secretaría, que no hemos tenido el tiempo suficiente para analizar las 128 normas. Recordemos que este es el único gobierno que ha superado los 3 dígitos. Antes tenían 2 dígitos, hoy ya tienen 3 dígitos, 129 normas que se modifican.
Y por lo tanto, no existe la posibilidad de hacer un estudio acabado de todo el proyecto de ley. No tenemos la información de si es que está financiado o no. No hemos escuchado al Consejo Fiscal Autónomo. No hemos escuchado a la Contraloría sobre la implicancia de algunas de estas normas. Creemos que es irresponsable votar a favor de este proyecto sin conocer su real implicancia económica, financiera y normativa. Por lo tanto, en general, a pesar de que uno podría estar de acuerdo en normas particulares, no podemos votar a favor, en mi opinión, por lo tanto, voto en contra en general de este proyecto. Señor Mellado. También voy a fundamentar el voto, porque la verdad es que estamos haciendo una irresponsabilidad. Lo mismo que cuando hicimos con el FES. Acuérdense que en el FES les preguntábamos que era un activo o era un gasto. El gobierno dijo que era un activo. Oficié a la Contraloría y la Contraloría me dio la razón de que era un gasto. Hoy están en un zapato chino en el Senado con el tema del FES y nosotros lo votamos, ¿cierto? Ese proyecto. Han pasado otros proyectos más. Pero, ¿qué sacamos, cierto? Si tienen mayoría. Lo que pasa es que vamos a hacer una muestra nosotros de que efectivamente, para dejarlo en la historia de la ley, de que este proyecto no está financiado. Para decirle a la gente, en el presupuesto de la Nación no está la totalidad de los montos que tienen este reajuste y el próximo gobierno, el gobierno de José Antonio Kast, va a tener que reasignar de presupuestos que aprobamos en el presupuesto de la Nación, va a tener que sacar de ciertos lugares la plata que estaba asignada para poder colocarla acá. Para ser claro en ese tema de lo que es. Por lo tanto, el Consejo Fiscal Autónomo es vital, la Contralora también. Y creo que invitarlo de la noche a la mañana también no es muy claro para que vengan, digamos. Pero en ese aspecto nosotros estamos de acuerdo en algunas normas. Cuando entren, esto se va a aprobar porque tienen mayoría, ¿ya? Hasta el 12 de marzo, ahí va a cambiar la composición, digamos. En este caso, presidente, yo rechazo así como está en general. Señorita Rojas. A favor. Señor Romero. Presidente, además de lo que ya señalé, yo quiero decir que esto instala un pésimo precedente. Como bien dice el diputado Mellado, a partir del 12 de marzo aquí va a haber una conformación distinta. Y esta va a ser la forma que nos vamos a tener que relacionar entre oposición y gobierno hoy día y mañana. Bueno, creo que después no nos quejemos cuando seamos nosotros los que dirijamos esta mesa. Voy a votar en contra. Señor Santana. Gracias, señora secretaria. También voy a fundamentar mi voto. Y quería decir en primer lugar que yo creo que lo que hay detrás de esta discusión es que existe un intento por desmantelar la imagen del sector público y particularmente de los funcionarios. Primero fue con el anuncio de quien es hoy presidente electo de la República, anunciando que en 18 meses se van a reducir el gasto fiscal en 6.000 millones de dólares. En circunstancias que el Consejo Asesor que constituyó el propio Ministerio de Hacienda señaló que si se hace una reducción de los funcionarios y funcionarias del sector público, esa reducción en términos presupuestarios no va a ser superior a los 750 millones de dólares. ¿De dónde va a salir el resto de la reducción del Estado? ¿De programas sociales, de políticas sociales? Eso es lo que hay que develar y lo que hay que transparentar en medio de esta discusión. ¿Para qué decir el trato que han sufrido los funcionarios públicos por parte de algunos dirigentes de la oposición a quienes han tratado de todo tipo de calificativos? Y en segundo lugar, me gustaría decir que lo que se da acá son simples excusas, porque se habla de cuán miscelánea es esta discusión, en circunstancias que el último debate que se dio en el gobierno del presidente Piñera se abordaron cosas completamente misceláneas, como por ejemplo, subsidio rural al transporte público. Y en tercer lugar se dice la pertinencia y el tiempo. Perdón, estuvimos 2 años y medio tramitando una reforma que para toda la población era urgente como la reforma previsional, y ahí el tiempo no importó. Sin embargo, ahora se pide más tiempo cuando estamos justamente con el receso legislativo encima y hay una necesidad de poder actualizar justamente el reajuste al sector público. Así que yo voy a votar a favor y a favor en defensa de la imagen del sector público. Señor Sauerbaum. Mire, presidente, yo voto en contra porque este es un proyecto inmoral. Inmoral primero porque le miente a los trabajadores en su cara, diciéndole que van a poder financiar este proyecto. Ya ha quedado claramente establecido después de la advertencia que nosotros hicimos hace 2 meses atrás, que los recursos no existen. Entonces,
aquí se dice que el presidente Kast va a tener que hacer una serie de recortes y todo, y estos recortes que el presidente Kast ha anunciado de 6.000 millones de dólares, ustedes le están pidiendo que agreguen 1.000 millones de dólares más, porque eso fue lo que dijo el ministro, que van a tener que recortar y reasignar. ¿Qué vamos a recortar? Políticas sociales, beneficios sociales, subsidios de vivienda. Díganos por lo menos de dónde sacar la plata. Por lo menos que haya un nivel de responsabilidad para que los trabajadores que estén acá después no salgan a protestar porque no se les pagó el reajuste debidamente porque los recursos son inexistentes. Nosotros esto lo advertimos hace mucho tiempo. Lamentablemente se ocultó la información hasta el día de hoy y hoy día se nos quiere presionar 24 horas después de que se presenta el proyecto que nosotros lo votemos a favor, con 129 medidas. Los que nos están viendo podrán entender que tenemos una incapacidad, ¿cierto?, física para poder votar 129 leyes pequeñas en 24 horas. Nosotros estamos de acuerdo con un montón de iniciativas que vamos a votar luego de esto. Vamos a seguir votando el lunes en particular, pero yo voto en contra porque básicamente esta ley hace dos cosas que a mí me parecen que son inmorales. Primero, a prometer un financiamiento que hoy día no existe, y segundo, dejar con amarre a una serie de personas, ¿cierto?, que no se merecen seguir en el Estado. Señor Sepúlveda. O sea, yo solamente para constatar de que efectivamente hay como una contradicción de repente, porque si hay alguna norma, algunas pocas normas en las cuales estén de acuerdo, si la votación mayoritaria aquí fuera de rechazo, esas normas no se podrían discutir, no se podrían avanzar, ¿cierto? Si votáramos en general mayoritariamente en rechazo. Entonces ahí como que se produce una contradicción en términos de decir, voto en contra en general, pero hay normas a las cuales dentro del proyecto quiero yo apoyar. Porque esa segunda derivada no se produce si el proyecto se rechaza en general. ¿Ah? Yo entendería que uno rechaza un proyecto en general porque no hay nada del proyecto que uno lo estime que se pueda rescatar. ¿Ah? Pero si hay espacio para mejorar, si hay espacio para el diálogo, para la negociación, lo que uno tiene que es permitir que ese espacio opere. Y eso se permite obviamente con la aprobación del proyecto en general. Entonces, como que aquí juego a la del vivo, porque sabiendo que se aprueba en general, me quedo con la postura de votar en contra, porque sé que hay los votos eventualmente para que se apruebe en general y después entro en la negociación por los puntos en particular que uno quiere. ¿Quién puede estar en contra de un reajuste al sector público? ¿Ah? O sea, vamos a los temas generales. O sea, el sector público tiene que tener un reajuste. Podremos tener diferencias en los montos. Algunos encuentran que es mucho, otros encontraremos que es poco, pero que tiene que haber reajuste, tiene que haber reajuste. Y sobre el tema de la, entre comillas, amarre de los funcionarios públicos, esa discusión la tuvimos y la vamos a tener seguramente en particular. Yo voy a votar a favor, porque creo que el proyecto es necesario, porque creo que hay un amplio abanico de la discusión, porque además creo que están los espacios, no nos engañemos, están los espacios, hemos tenido las conversaciones, las han tenido el Ejecutivo para por lo menos coincidir en alguna parte de las normas en particular. Si votáramos y rechazáramos el proyecto en general, eso no se podría dar. Así que, presidente, voto a favor del proyecto en general. Señor von Mühlenbrock. Yo voto en contra porque sería irresponsable votar sin saber. Esta es la Comisión de Hacienda. La Comisión de Hacienda tiene que ver de dónde saca la plata, el financiamiento que tiene cada uno de los proyectos. Y en este caso, dado las posiciones que hemos escuchado, en general, queda absolutamente claro que no está la plata, digamos, para todo lo que queremos. Y me hubiese gustado mucho haber escuchado a la señora Contralora General de la República y también al Consejo Fiscal Autónomo para tener una absoluta claridad de lo que estamos haciendo, pero no soy partidario también de cortar algunos proyectos sociales para poder financiar un reajuste que se lo vamos a heredar al gobierno que viene en 60 días más. Entonces yo creo que tenemos que ser muy responsables y por eso que ahí me sorprendí que pusieron hoy día a votar. Entró ayer el proyecto, estamos votando hoy día. Eso me parece que no es correcto. Y después estamos dando explicaciones
por qué votamos esto, y la gente también nos pregunta. Entonces, si hubiésemos tenido un poco más de tiempo, quizás la cosa hubiese sido diferente, pero dado que estamos presionados para votar de esta forma, por una mayoría puntual, prefiero, digamos, tener tranquilidad y no engañar a los trabajadores. Voto en contra. Señorita Yomans. Presidente, yo voto a favor. Me parece que esta es una buena oportunidad, además de otros elementos que contempla la ley de reajuste, que tienen consideración respecto al teletrabajo, que es algo que tenemos que obviamente legislar, porque si no dejamos en una situación muy complicada a muchas trabajadoras y trabajadores, pero también porque creo que lo que se ha mal llamado ley de amarre finalmente es una oportunidad de hacer una distinción necesaria entre los trabajadores de confianza, que se tienen que ir una vez terminado el gobierno correspondiente, y los trabajadores que son de carrera funcionaria. Y simplemente, además, presidente, porque lo que se está pidiendo en ese caso a los trabajadores que están contratados es que se argumente el despido, presidente. ¿Por qué están en contra de que se argumente el despido? Es francamente sorprendente lo que se ha llegado en la argumentación acá. Entonces, y además que esto sea revisado por la Contraloría, que es una institución bien valorada, es una institución que además entiendo que todos acá tienen una buena opinión, entonces, respecto a la imparcialidad en su revisión. Entonces, ¿cuál es el cuestionamiento, presidente? Al final del día, a mi juicio, es buscar una excusa para rechazar. Yo ahí hago un llamado a que los parlamentarios tengan una apertura. Puedo entender la votación del día de hoy, pero el día de mañana, en sala, yo lo que espero es que voten a favor, porque esa es la señal que se debe dar, sobre todo porque estamos votando la idea de legislar. Si a ellos no les parece uno que otro aspecto dentro de la discusión, bueno, voten en particular en contra. Pero no se entiende que la idea de legislar se vote en contra del reajuste tan necesario para que los trabajadores simplemente puedan contar con lo necesario, presidente, que tiene que ver con sus salarios. Es una cuestión de dignidad y de justicia. Además, comparativamente respecto a la situación de los trabajadores del sector privado. Entonces, a mí me llama la atención los argumentos que se han dado acá. Me llama la atención el continuo maltrato en el lenguaje que se tiene desde los sectores de la derecha hacia el trabajador del sector público, porque además conviven habitualmente con trabajadores del sector público. O sea, cuando uno es diputado, va a su distrito y habla con trabajadores de la salud, bueno, son trabajadores del sector público. Cuando habla con profesores, son trabajadores del sector público. Entonces, estar continuamente maltratándolo, a mí no me parece que sean las formas de respeto que además tenemos que habituar a la ciudadanía. Porque en esto, presidente, cuando uno habla mal del trabajador del sector público, lo que finalmente está poniendo en cuestionamiento es el servicio público y lo que se entrega, que tiene que tener legitimidad, porque acá nosotros legislamos, presidente, derechos para las personas que son implementados por funcionarios públicos. Presidente, desde la próxima semana se van a aumentar las jubilaciones de las personas. Y esa entrega de beneficio, ¿quién la va a realizar? Bueno, trabajadores del sector público. Entonces, a mí me parece que si acá continuamente, en esta comisión en particular, estamos legislando a favor de aumentar los derechos sociales y de poder fortalecer el servicio público, lo primero es que partamos con un mínimo de respeto hacia quienes entregan ese servicio público. Y ese respeto no lo tuvimos acá en la comisión, presidente, porque lamentablemente incluso se repitieron ese maltrato acá en la comisión por parte de algunos parlamentarios. Yo creo que ese tipo de actitudes le hace mal a la política y yo esperaría que en una próxima oportunidad y cuando desarrollemos el debate tratemos de evitar ese tipo de alocuciones. Gracias, presidente. Presidente, señor Barrera. Sí, bueno, también voy a comentar un poco. Creo que hay una contradicción en el discurso de nuestros colegas que han votado en contra, porque aquí hay temas que no solamente que no los conocimos ahora, que son temas que vienen de la ley de presupuesto, que estaban acordados. Entonces no podemos decir de que lo supimos ayer, porque lo sabíamos de noviembre, de que estos temas los íbamos a votar ahora. La postergación del año pasado, la postergación del reavalúo
el tema de las contribuciones a los terrenos usurpados y varios temas más que para poderlos votar necesitamos aprobar en general el proyecto, si no, no lo podemos votar. Entonces ahí hay una contradicción. Segundo, el tema de que esto no está financiado también es como bien relativo, porque como bien lo expuso el ministro, aquí no es primera vez si es que hay que hacer alguna reasignación que se tiene que reasignar, porque para atrás todos los gobiernos han tenido que reasignar recursos porque nunca ha quedado completamente financiado el reajuste. Y de hecho estaba también el ejemplo de que el traspaso del gobierno de Sebastián Piñera a Michelle Bachelet tuvo que hacer la reasignación de la mitad de lo que costaba ese reajuste. Ahora, que no esté completamente provisionado, yo creo que habría que dudarlo, porque donde en la glosa sobre provisión para financiamientos comprometidos, más la glosa que tiene que ver con provisión para leyes permanentes con gasto aleatorio, más el ahorro que hay de los 3x1, creo que si no se pasa, está casi completamente provisionado este reajuste. Entonces, yo creo que lo que hemos escuchado aquí es solamente una excusa, como lo han dicho también algunos colegas, porque el próximo gobierno en 18 meses tiene que cumplir con una promesa. Y esa promesa son descontar del presupuesto, o sea, del Estado, 6.000 millones de dólares. Y el exministro Briones, del gobierno de Sebastián Piñera, dijo que era imposible. O sea, si no le creemos a nuestros ministros, tampoco le creemos a los ministros del otro sector que dicen de que eso es imposible. Entonces hay que justificarlo. Y aquí se está preparando el relato para justificar eso que sin duda va a dañar al Estado directamente e indirectamente, o también directamente, a todo el pueblo de Chile que necesita de este Estado. Así es que por eso creo que lo que está aquí detrás es solamente una excusa para justificar, empezar a generar el relato, porque a partir de marzo y en 1 año y medio nos vamos a ver todos afectados y esta va a ser la excusa. Entonces, por eso es que encuentro que hay una contradicción completa y nosotros vamos a defender, como lo han dicho también mis colegas, al Estado. Vamos a proteger al servicio público, porque el 100%, como lo puso la presidenta de la CUT, la vicepresidenta de la CUT, es el 100% de los habitantes de este país es el que necesita del Estado. Cuando nace hasta cuando se muere. Cuando nace porque tiene que ir al registro civil a inscribirlo, y cuando se muere porque tiene que ir al servicio médico legal, para que le digan también de qué se murió. Y al registro civil también para darle el certificado de defunción. Entonces, todos los habitantes de Chile necesitan del Estado, y más todavía la gente que más lo necesita, y en mi distrito 9 está completamente copado de esa gente que necesita el Estado. Por lo tanto, yo no le puedo fallar, y por eso es que voto a favor de este proyecto. Resultado, presidente: 8 a favor, 5 en contra. Aprobada la votación en general. Aprobado entonces. Hay una propuesta de votación que le voy a pedir a la ministra, estaba la ministra de Sexpress, que se supone que son los que tenemos acuerdo para votar y poder avanzar en este proyecto. Ministra, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a los diputados y diputadas integrantes de la comisión, a los miembros de la Secretaría, a los funcionarios y funcionarias públicas que nos acompañan. Tal como se ha planteado, hay una pauta de votación en los cuales hemos propuesto que algún subconjunto de aquellas normas se puedan votar. El primer capítulo estaban las normas de compromisos adquiridos en el marco del protocolo de acuerdo de la ley de presupuesto, y dentro de eso las normas que se proponen votar son, en primer lugar, el artículo 82, número 2. No sé si prefiere, presidente, por su intermedio, que haga la explicación de todos los temas y después votamos, o vamos uno a uno. Perfecto. Tenemos en primer lugar el artículo 82, número 2, que es una modificación a la glosa 11, la partida 31, para efecto de aclarar la aplicación del límite de costo de infraestructura sanitaria financiada por los GORE. En segundo lugar, tenemos el artículo 83, que es la postergación del avalúo tanto de los bienes raíces agrícolas y no agrícolas. El artículo 84, que da un plazo especial de rebaja del impuesto a los predios ocupados. El artículo 85, que establece una exención del impuesto verde a los vehículos de policía de investigaciones. El artículo 86, que hace una prórroga por 2 años del Fondo de Emergencia Transitorio para la financiación de la reconstrucción de Valparaíso. Y se incorporó también el artículo 107, que es el que exime de
de IVA a las empresas solidarias. Eso en el primer conjunto de materias, presidente, por su intermedio. Muchas gracias. No sé si hay alguna duda, colega. ¿Les parece? ¿Les parece? Si les parece. Las que acaba de nombrar solamente las que acaba de nombrar la ministra. Presidente, Diputado Santana. solo que a propósito de la norma que he señalado a continuación, me da la impresión de que sí estaría dentro de este paquete. Y yo pediría de que la relacionada con la bonificación, con el bono, con el momento en el que se... Ya, no está. Son solo las que acabo de enumerar de manera taxativa. Ah, perfecto. Sí. Presidente, ¿se me permite? Sí. Por su intermedio, presidente, el diputado Santana efectivamente había hecho una precisión que se refiere al segundo conjunto de materias que se propone hacer análisis, que se vincula a los incentivos al retiro, y en esa materia, digamos, es la precisión que él planteó, pero en este grupo de materias son solo las que taxativamente he enumerado. Diputado. Presidente, me gustaría saber por qué no está en este listado lo que tiene que ver con los aportes de los gobiernos regionales a particularmente la empresa pública. ¿Hay otro grupo? No, es que en este grupo es donde debería estar, porque estoy seguro que la derecha este grupo lo va a votar a favor. Entonces me gustaría... Sí. Me gustaría... Sí. Me gustaría... Diputado. Me gustaría saber por qué no está, si debiera perfectamente estar. Sí, se lo explico. Estamos tratando de avanzar en lo que tenemos acuerdo transversal. En esto, lo que acaba de nombrar la ministra, es lo que tenemos acuerdo transversal para votarlo, yo me imagino que de manera unánime. A ver, pero, o sea, escúcheme, No. ¿quién podría negarse, presidente? No, y lo pregunto muy en serio, al desarrollo de todo un territorio y de la Antártica, con todo lo que esto significa para el país? O sea, si en esto no hay un acuerdo, presidente, si en esto no hay un consenso, ¿en qué lo tenemos? Sí. Entonces, no, yo de verdad quiero pedir que se revise. Es decir, mire, no, es diputado. que no lo voy a votar, presidente, si quiero se revise esto. No, pero cuando votemos ese, se va a transparentar todo. ¿Entiende? Claro. Ministra. Sí, quisiera un razonamiento sobre Presidente, por su intermedio, respondiendo a la consulta formulada por el diputado Bianchi, efectivamente, dentro del marco de los compromisos adquiridos por el Ejecutivo en la tramitación de la ley de presupuesto, hay una serie de otras materias que están dentro de este primer conjunto, pero que no concitan necesariamente la unanimidad para poder votarlas. De hecho, está el aporte que pueden realizar, ¿no es cierto?, los gobiernos regionales a las empresas públicas. Está también el nuevo calendarización de la puesta en marcha de los servicios de educación pública. Hay algunas otras modificaciones acá, por eso hice la salvedad, que es un subconjunto de los compromisos adquiridos que concitan la unanimidad para luego, desde luego, en las siguientes votaciones, poder abordar en su profundidad el tema que el diputado plantea. No significa que no lo vamos a votar, pero para hacer más expedita la votación, primero vamos los que hay acuerdo en todo y después vamos a votar los siguientes. ¿Me parece? Y ahí se va a transparentar todas las posiciones. Ya. Diputado von Bühlenbrock. Gracias, presidente. Quisiera, por su intermedio, si la señora ministra puede repetir lo que había acuerdo transversal y que ahora cambió. Tranquilo, ministra, vamos a ver, primero saber si estamos hablando de lo mismo. Sí. Para anotar aquí, la vamos a anotar. Ya. Lo repetimos para que lo vayan marcando ahí en la pauta que tenemos. Ministra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio, haciéndome cargo de la consulta del diputado von Bühlenbrock. Repito los artículos que generan el consenso para ser votados, que digo son un subconjunto de aquellos comprometidos en el marco del acuerdo de la ley de presupuesto. En primer lugar, el artículo 82, numeral 2, que se refiere a la aplicación del límite de costo de infraestructura sanitaria, que puede ser financiada por los GORES. En segundo lugar, el artículo 83, que es el que pospone la facultad de avalúo de los bienes fiscales, tanto agrícolas como no agrícolas. Luego es el artículo 84, que establece un plazo especial para la rebaja del impuesto de los predios ocupados. El artículo 85, que establece una exención al impuesto verde de las policías.
el artículo 86, que es una prórroga por 2 años del Fondo de Emergencia Transitorio para la Reconstrucción de Valparaíso, y el artículo 107, que es la exención al impuesto del IVA de las empresas solidarias. ¿Sí les parece? ¿Sí? ¿Sí les parece? ¿Sí? Aprobado. La primera la tomo y después con la misma votación. Porque como es la pero ¿y en primera general? particular. No, tomé la general. Ahora quiero votar. ¿Pero no es la misma? No sé si es la misma, porque como. Sí, no, sí. No es la misma, si ellos rechazaron. No. Presidente. Ya. Presidente, disculpe, mire. Sí. A ver, la tengo que. A ver, por favor, mire, tengo que tomar la primera votación particular porque Ya. la anterior habían rechazado el proyecto general. Por lo tanto, no es la misma votación. Ya. Lo dije Ahora por sí. unanimidad, había dicho yo. Ya, pero por eso. La primera Ya, la voy a tómela tomar, nomás, después lo va por unanimidad, ya, presidente. Ya. Señor Bianchi, Breve. Lo que pasa es que fui el único que anteriormente no argumentó el voto en general. Voy a repetirlo por última vez. Aquí se ha querido intencionar reiteradamente, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con un desprestigio de la función pública. Quiero señalar con fuerza que las y los trabajadores públicos trabajan para el Estado de Chile y no para el gobierno de turno de Chile. Y ahí hay una tremenda diferencia y es el respeto que se merece la función pública en nuestro país. Esta votación la voto a favor, secretario. señor. Sí. No hay problema. Lo hago. Sí. Ayer Pero ya nosotros- estamos en votación. Es que sí, pero es que ayer nosotros quedamos que eran 5 personas. Si siguen estas manifestaciones de verdad, que se respete el acuerdo de ayer. Eran 5 personas que podían pasar. Eso es lo que nosotros habíamos acordado ayer. Sí, eso fue ayer, Entonces, ya, pero calmemos. Sí, los vamos a tratar de que yo les pido a las personas que están presenciando la votación que por favor mantengamos el orden, ¿ya? ¿Les parece? Continuemos con la votación. Señor señor Cifuentes, señor Cuello, señor Donoso, señor Mellao, señorita Rojas, señor Romero, señor Santana. A favor, pero voy a argumentar brevemente, señora secretaria, porque voy a secundar a mi colega Bianchi a propósito de este paquete de normas que están acordadas. A mí también me parece extraño de que una norma que busca que, para que se entienda, que los gobiernos regionales puedan transferirle recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional a empresas públicas, no reciba la aprobación por parte de toda esta comisión. Y lo digo porque en el caso, seguramente Carlos tiene una experiencia en el caso de Magallanes. Nosotros, en el caso de la región de Atacama, tenemos la Empresa Nacional de Minería, ENAMI, que atiende la pequeña y la mediana minería. Anteriormente, a la norma que se aprobó en una ley de presupuesto anterior que permitió que los gobiernos regionales traspasaran recursos, se destinaban solamente $7 millones anuales para fines productivos a la Empresa Nacional de Minería. Y lo que permite esto, entre otras cosas, es que esa empresa, ENAMI y otras también, tengan la posibilidad de contar con más recursos provenientes de los recursos del gobierno regional para hacer la tarea que realizan. Por lo tanto, yo solamente quería decir que me parece también, al igual que el diputado Bianchi, algo bien anómalo que una cuestión de carácter local no se apruebe y no se respalde en esta comisión. Yo apruebo, señora secretaria. Señor Sauerbaum. Con micrófono, sí. Ya. Señor Sepúlveda. A favor. Señor von Mühlenbrock. Señorita Yomas. Presidente. Sí, yo les voy a pedir de que tratemos de referirnos a lo que estamos votando, porque justamente eso otro los vamos a votar después y se van a referir de nuevo. Sí, ya, por favor. A favor. Ya, unánime, presidente. Ahora sí, Ya. 13. Sí, pero había que tomar la primera. Ya. Ministra, tiene la palabra para la siguiente bloque. Presidente, por su intermedio, dentro del segundo conjunto de materias que se había acordado poder avanzar, está lo relativo al numeral 5 de la minuta pauta sugerida de votación, que tiene que ver con las normas relativas a los incentivos al retiro. Ahí hay que hacer 2 salvedades. Primero, que el ministro Grau, por su intermedio presidente, pueda aclarar la norma de financiamiento específico que está contemplada en la ley de presupuesto sobre esta materia y hacernos cargo de la duda planteada por su intermedio presidente por el diputado Santana, que estoy identificando cuál es el artículo respectivo para poder dejarlo pendiente, entendiendo de que está pidiendo una aclaración.
Tiene la palabra. Sí. Presidente, como todos hemos sido testigos, es uno de los debates más importantes que hemos tenido durante las sesiones de hoy día. Dice relación con lo que tradicionalmente ha hecho las leyes de reajuste en materia de especificar cuáles son las fuentes de financiamiento. Ese es un debate legítimo que vamos a seguir dando probablemente y que va a aparecer en distintos momentos, sobre todo en la votación de los temas particulares que se van a revisar el lunes. Sin embargo, hemos conversado que en el caso de las normas relativas al incentivo al retiro, estas tienen una particularidad y es que en la ley de presupuesto están provisionadas de forma específica, a diferencia de las otras partes que tienen provisiones más bien generales. Y me gustaría decir acá dónde esto se expresa de manera bien concreta. En la provisión para leyes permanentes con gasto aleatorio, considera 106.647 millones para el financiamiento de incentivo al retiro. En el caso de estas normas, que es del punto 5, estos distintos artículos, ellas suman 30.000 millones de pesos, que son un subconjunto de estos 100.000. Los otros 70.000 van a ser votados en otro momento. Pero podemos dar garantía que el tema que les ha preocupado respecto a una fuente específica de financiamiento, más allá de la diferencia legítima que tenemos los otros, en este caso sí está bien resuelto y por lo tanto a nuestro juicio existen condiciones para poder votar esta parte del proyecto, presidente. Ministra, a ver si puedo identificar la... Presidente, por su intermedio, haciéndonos cargo de la duda planteada por el diputado Santana, el artículo que habría que dejar pendiente para poder clarificar el aspecto que él plantea es el artículo 2, numeral 3, letra C. ¿Perdón? 13, perdón. Sí, es que acá dice 3. Numeral 13, letra C, que es el que aclara la fecha de postulación para el año 2026 de los beneficios del incentivo al retiro, establecido en el título 2 de la ley 1982, es decir, toda la administración central menos salud, y que establece los requisitos para los funcionarios y funcionarias que tienen 65 más años de edad al 31 de diciembre del año 2025 y se encuentran afiliados a algunos de los regímenes previsionales administrados por el IPS. Entonces, o sea, lo digo porque en general, respecto por su intermedio, presidente, el acuerdo que se ha tomado es poder avanzar en aquellas materias que tienen un cierto consenso unánime y por tanto, dada la duda planteada por el diputado Santana, la idea sería dejar eso para poder darle una vuelta, una aclaración al respecto dentro de las materias que se van a votar el próximo lunes. Gracias, presidente. Diputado Cifuentes. Para apoyar la idea que a mí me parece extraordinaria, la del diputado Santana, yo creo que el Ejecutivo debiese manifestarse respecto de la iniciativa, digamos, porque claramente requeriría patrocinio del Ejecutivo, digamos, una cosa que es de toda lógica, ¿no? Sí, lo vamos a revisar entonces, ¿cierto? Sí, lo recogen. Nosotros, por supuesto, que podemos revisarlo. Lo que estamos viendo acá es que estos son pagos centralizados, del gobierno central, y por lo tanto, la impresión que nosotros tenemos es que esto opera a tiempo, ¿ya? Pero una cosa que, por supuesto, tenemos que revisar. Yo segundo totalmente lo que dice la ministra. Creo que es mejor retirar ese artículo y que nosotros revisemos si acaso corresponde hacer un cambio como el que propone el diputado Santana, que, por supuesto, va a ser revisado minuciosamente. ¿Le parece? ¿Sí? ¿Sí le parece entonces el resto de los artículos? Sí, diputado Mellado. Si la ministra pudiera explayarse un poco más para la gente que nos está viendo, sobre todo estamos alto rating, sabiendo a quiénes van a corresponder estos incentivos al retiro, porque hay algunos que están preocupados si les corresponde o no les corresponde el incentivo al retiro. Entonces, para que más o menos qué áreas son las que estamos votando en este momento. Muchas gracias, presidente, por su intermedio a la consulta formulada por el diputado Mellado. No voy a seguir el orden necesariamente de los artículos para dar una explicación general. Como ustedes saben, acá hay incentivos al retiro que tienen carácter permanente, que hemos venido regulando y que se hacen ciertas precisiones respecto a casos específicos. Aquí tenemos distintos tipos de materia. En algunos casos ya incentivos al retiro que están regulados, que se hacen precisiones respecto, por ejemplo, a las personas que están con pensión de invalidez para que puedan acceder. Temas específicos relativos a aumento de cupos, como es en el caso, por ejemplo, de las universidades estatales o de la salud.
casos en que no tenemos incentivos permanentes, como es el caso, por ejemplo, del Poder Judicial, y que en este caso se hace de manera permanente. Otros que son extensiones de beneficios, como es el caso del Congreso Nacional y la Justicia Electoral, en que se está dando una ampliación del plazo respecto de aquello. Acá se ha planteado, dado que se hizo una conversación al respecto, efectivamente, cuando se hace un plan de retiro de manera inicial, por ejemplo, carácter permanente, como lo estamos haciendo por el Poder Judicial, se establecen reglas específicas respecto a aquellas personas que al momento de poder acceder al beneficio ya han cumplido la edad más allá de los 60 o 65 años, que es la regla general para poder acceder al beneficio. Y de esa perspectiva se permite que personas que tengan más edad puedan acceder a la integralidad de los beneficios. Cosa distinta es cuando estamos renovando, ¿no es cierto?, un plazo de vigencia de los incentivos al retiro, porque ahí los beneficios son solo para las personas que van cumpliendo la edad y se establece, ¿no es cierto?, un tema de beneficios decrecientes, porque justamente, como su nombre lo dice, lo que está propiciando es que eso incentive el retiro para que efectivamente haya renovación y podamos fortalecer el tema de la carrera funcionaria, que respaldo acá los dichos que se han planteado respecto a la importancia que tiene la función pública para poder satisfacer de manera eficiente, eficaz y oportuna las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas, y que es muy importante que más allá de que condenemos, ¿no es cierto?, con energía aquellos casos en que efectivamente hay un abuso, no podemos denostar a toda la función pública, porque es muy importante, ¿no es cierto?, la labor que cumplen día a día para poder sostener las distintas funciones que requiere la ciudadanía para poder satisfacer sus necesidades. Gracias, presidente. Muy bien. ¿Sí les parece? ¿Sí? ¿Sí les parece? ¿Sí? Menos el artículo número 2, numeral 3, letra C. ¿Ya? 13. Sí, numeral 13, letra C. ¿Les parece? Tengo una duda, porque dentro de la pauta sugerida que se nos entregó hay 5 especies de capítulos con su respectivo artículo. La ministra, por su intermedio, acaba de hacer esa salvedad en el caso del capítulo 5 de incentivo al retiro. Ella mencionó el artículo número 2, numeral 13, letra C. Y yo quería hacer una observación también respecto al capítulo número 2 de ajustes de normas, particularmente... Ah, ya, es que se lo saltó. Nos saltamos al que tenemos ¿Sabe más por qué acuerdo. pregunté eso? Porque presumí de que como estábamos viendo el capítulo número 5 íbamos a votar el conjunto de los paquetes. No, por su solamente el intermedio, 5. presidente, solo para aclarar, estamos viendo aquellos que generan mayor consenso, después pasaríamos a hacer dentro del 2 un subconjunto de normas que también generan menos ¿Le controversia parece o consenso. entonces el capítulo menos el artículo 2, numeral 13, letra C? ¿Ya? ¿Les parece? Aprobado, entonces. Unánime. Sí. Ahora entonces, ministra, si explica el capítulo 2, que ese también hay algunos que seleccionan, hizo un subconjunto. Gracias, presidente, por su intermedio. Efectivamente, tratando de poder avanzar, hay un subconjunto de normas dentro de ese capítulo que podríamos ir votando. En primer lugar, tenemos el artículo 42, numeral 1 y numeral 2, que se refiere a una precisión respecto, como ustedes saben, se creó, ¿no es cierto?, el Servicio Nacional Forestal, SENAFOR, y el Servicio de Biodiversidad Aérea Silvestre Protegida, y aquí se establece una regla para el pago de una asignación respecto de los guardaparques. No sé si prefiere, presidente, que los explique todos de una vez, ¿no es cierto? Ya. Eso es el artículo 42, número 1 y número 2, que establece, ¿no es cierto?, la asignación para los guardaparques, las condiciones de aislamiento y luego el ajuste a la remisión de las normas de la ley del SENAFOR. Luego tenemos el artículo 45 y 46, que como ustedes saben, dentro de la administración pública hay funcionarios que su estatuto laboral es el Código del Trabajo. Como ustedes saben, la ley 21.561 estableció gradualmente la rebaja de la jornada del trabajo progresivamente para llegar a 40 horas, y de esa perspectiva se hace una precisión respecto a aquellos funcionarios y funcionarias que están sujetos estatutariamente a normas del Código del Trabajo, que efectivamente la rebaja de esas jornadas no va a implicar en ningún caso, tal como lo establece de manera general la ley 21.561, una rebaja respecto de sus emolumentos. Luego tenemos el artículo 68 por su intermedio, presidente, que tiene que ver con un dictamen de la Contraloría General de la República que establece, como ustedes saben, la ley 19.553 establece la asignación de modernización, que tiene distintos componentes. Uno de los componentes es el componente del desempeño colectivo. Dentro de esa norma se establece una regla que aquellos funcionarios que se retiran, ¿no es cierto?, y no cumplen el periodo completo, tienen derecho a una proporcionalidad del incentivo al desempeño colectivo del grupo del trabajo que hayan pertenecido.
por un dictamen estamos haciendo una precisión respecto de cómo se calcula el porcentaje, la proporción que le corresponde a aquel funcionario o funcionaria que se haya retirado antes de cumplir el año respectivo. Ese es el artículo 68, por su intermedio, presidenta, diputada Yorras. Luego tenemos el artículo 80, como ustedes recuerdan, diputados y diputadas, por su intermedio, presidente, en la ley de presupuestos se hizo una modificación que se llevó al Ministerio del Interior todo lo relativo al programa de asuntos indígenas, UCAI, sin que se haya establecido que el Ministerio del Interior es el sucesor legal para todos estos efectos del Ministerio de los Derechos y Obligaciones que hubiera contraído la Subsecretaría de Servicios Sociales, porque se traspasó, ¿no es cierto?, la unidad, pero no se hizo esa salvedad, que es una norma, ¿no es cierto?, sacramental cada vez que se hace un traspaso para efecto de dar continuidad a las obligaciones que existan previamente. Luego tenemos el artículo 93, por su intermedio, presidente, que es una precisión respecto a la ley de la deuda histórica, que establece que el aporte único a los profesionales, ¿no es cierto?, de la deuda histórica, un mecanismo que reconozca el discernimiento presentado ante tribunales, organismos regionales o internacionales como suficiente para poder recibir el referido aporte. Como ustedes saben, acá para poder acceder al beneficio que contempla la ley, tiene que haber un desistimiento y se establece la regla general para el desistimiento. Luego, por su intermedio, presidente, tenemos el artículo 96, que establece el reconocimiento oficial para los jardines. Ustedes saben que la Ley de Modernización Parvularia estableció que los jardines infantiles tenían un plazo hasta el año 2034 para poder tener el reconocimiento oficial, y en este caso estamos haciendo lo mismo para los jardines, ¿no es cierto?, que tienen programas alternativos para hacer consistente el plazo para dichos efectos. Luego, presidente, tenemos el artículo 98, que es, ya no me acuerdo de memoria que dice el 98, que es, bueno, este es el caso de la regulación de los sostenedores. Como ustedes saben, hay estudiantes que cumplen, ¿no es cierto?, en situación de encierro en el servicio de reinserción social juvenil, y se establece una regulación para que el sostenedor particular pueda, ¿no es cierto?, renunciar a entregar el servicio y se tenga que establecer dónde los alumnos puedan cumplir con su derecho a la educación. Y luego tenemos el artículo 103, por su intermedio, presidente, que es una norma que ya se ha planteado en otras leyes de reajuste, que es el que incorpora una norma excepcional hasta el 31 de diciembre del 2026 relativa a la definición de pequeño productor agrícola para poder obtener los beneficios del INDAP, y que establece ese límite en las 3.500 UF. Eso, presidente, por su interés. Muy bien. ¿El 97 y el 99 no están considerados? No. Por su intermedio, presidente, el 97 lo habíamos considerado originalmente, pero tal como lo planteó el diputado Santana, tiene que ver con el tema de la Agencia de la Calidad de Educación y la posibilidad de hacer la postergación de las evaluaciones por razones técnicas o presupuestarias, y eso, por tanto, lo dejaríamos pendiente habida cuenta de que no. Y el 99 es también vinculada a, ese se me puede haber pasado. El 99 tiene que ver con una serie de normas interpretativas, también de aclaración respecto a ciertos artículos transitorios de la Ley de Educación Pública, que permite, ¿no es cierto?, regular y aclarar que se puede destinar recursos al cumplimiento de los objetivos financieros de los planes de transición y sus convenios de ejecución dentro de cierto límite temporal. Efectivamente, gracias, diputado, se me había pasado por su intermedio. El 99. 99. No, el 100 no. ¿Les parece entonces los que se nombraron? Ya. ¿Cuál quiere votar separado? Ya. ¿Quiere el diputado? Ya, de a uno. 42, numeral 1, entonces, su secretaria. Ya, 42, numeral 1 y 2. Sí. Lo que... Escuchen. Ya, pero ya nombraron ¿de qué se trata? La duda... Perdón, presidente, solo por su intermedio, porque a lo mejor no fui tan precisa. La idea es que, en definitiva, esta asignación para los guardaparques en condiciones difíciles se puede aplicar. Como ustedes saben, y lo dije al principio, extendimos y hay dos servicios hoy día, ¿no es cierto? La Corporación Nacional, el Servicio Nacional Forestal, y el de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas.
se precisa que esta asignación se paga independiente que los funcionarios que cumplen la labor de guardaparque estén en uno u en otro servicio. Esa es la aclaración. ¿Sí? ¿Le parece? ¿Le parece entonces? ¿Sí? Aprobado. Esa era la 1 y la 2, ¿no? ¿Numeral 1 y numeral 2? La 1. ¿Ministra? Sí, es lo mismo. Ah, ya. 1 y 2. Después vamos al 45 y 46 por su intermedio, presidente, ¿Ya? que como decía es una armonización respecto de la ley 21.561 para aquellos funcionarios públicos que tienen como estatuto de personal el Código del Trabajo, para que se explicite que efectivamente, ¿no es cierto?, no sufren ninguna merma respecto a sus remuneraciones u otras asignaciones por el hecho de la rebaja progresiva que también se va aplicando a la jornada de acuerdo al mandato de la ley 21.561. Efectivamente, el 45 hace una aclaración precisa sobre la ley de 40 horas, pero el 46 le otorga la posibilidad al presidente de la República tiene razón, para hacer un DFL, aclarando todo lo que pueda venir. Creo que a eso debiésemos acotarlo al próximo presidente, porque si no dejamos una facultad amplia, un presidente saliente, que creo... O sea, si es algo sin discusión, lo más probable es que lo apruebe el próximo presidente, pero no dejemos algo que puede dar lugar a complicaciones, para ser súper claros. Y son temas muy distintos, por lo tanto, el 45 al 46. Por su intermedio, presidente, claro, son normas complementarias. En definitiva, efectivamente, como bien lo dice por su intermedio, presidente, el diputado Donoso, se da una facultad, ¿no es cierto?, al presidente de la República, como ustedes saben, de acuerdo al artículo 64 de la Constitución Política de la República, la facultad para ejercer la facultad delegada es de 1 año y efectivamente entiendo, para precisar bien la solicitud que estaría haciendo el diputado Donoso por su intermedio, presidente, es que quede claro, digamos, que este DFL no lo va a dictar el actual Ejecutivo, sino que lo va a dictar el nuevo Ejecutivo. Yo creo que puede quedar precisado. Claro, esa es la, quiero entender, digamos, si esa es la consulta, presidente. Sí, me parece correcta la posición que dice la ministra. En definitiva, dejar claro que esta facultad la puede aplicar el presidente desde el 11 de marzo en adelante. ¿Sí? Diputado Sauerbaum. Disculpe, diputado Sauerbaum. Sí, presidente, respecto del artículo 45, en el artículo 45 se hace alusión a que hay una serie de asignaciones, bonos y bonificaciones, pero tenemos a trabajadores en 2 condiciones laborales, y eso es lo que no me queda claro, porque hay gente que está en el Estatuto Administrativo y el Código del Trabajo, y eso implica que el mismo bono se puede ganar trabajando menos horas que 44 o 40 horas. Entonces, no queda claro si es el mismo bono, independiente de su condición contractual, o va a depender, ¿cierto?, de las horas que trabajen, en el fondo. Eso es lo que no queda claro. Diputado. Sobre este punto no hay acuerdo. Yo no voy a meter en el fondo a discutir sobre la atribución que pueda tener un presidente, un gobierno, cualquiera sea, hasta el último día de su mandato, es otra historia. Restringir eso no lo considero prudente, y si hay diferencia en esto, yo creo que hay que dejarlo fuera y votarlo totalmente con el resto del... Para ordenar un poquito la cosa, dejemos fuera el 46 y tiene una duda, Fran, sobre el 45. Sí, ministro. A ver, honestamente, a veces creo que hay buenas razones para señalar que algo no lo debe hacer una administración y lo debe hacer la siguiente. ¿Ya? Eso puede ocurrir. Nosotros creemos que en este caso esas razones no existen. ¿Ya? Sin embargo, quiero decir algo bien claro. No dan los tiempos para hacer esto. ¿Ya? Esto no va a ocurrir durante nuestra administración. ¿Ya? Pero a pesar de aquello, y lo digo así para que quede la historia de la ley, pero a pesar de aquello, nosotros no creemos que sea correcto hacer esa distinción. Si a la oposición le basta con que nosotros digamos que no lo vamos a hacer simplemente por un tema temporal, ¿ya? Podríamos votar esos 2 artículos. Si no les basta, dividamos la votación, se vote ahora el 45 y después podemos votar el 46. Pero creemos que por un tema de principio no corresponde hacer la distinción, porque no hay ninguna razón de fondo
más allá del tiempo, de que no lo den los tiempos para hacer esto, que la administración actual no debiera hacer esta tarea. Creo que la razón de fondo efectivamente es temporal, porque estamos votando un proyecto de ley que va a ser ley en los próximos 15 días. Quedan menos de 60 días de gobierno. Si hubiésemos identificado algún problema que fuese necesario de DFL, podría estar en este artículo claramente indicado. Si no, le vamos a dar una facultad que efectivamente se puede demorar 3 días un DFL en ingresar a la Contraloría y estar listo. Entonces, ¿cuál es la necesidad de generar un DFL para un gobierno saliente cuando un problema aparentemente no está identificado? Porque si está identificado, transparentémoslo y digamos cuáles son. No lo vamos a dejar fuera. Lo vamos a dejar fuera. No, 46. Ministra, a ver si le puede la duda que tenía el diputado Sauerbaum. Perdón por su intermedio, presidente, ¿se me puede repetir la consulta? Porque entre tanta cosa ya me mareé. Que van a ver... Es que en el artículo 45 se dan una serie de asignaciones, bonos, bonificaciones, pero hay trabajadores en 2 condiciones laborales distintas ahí. Entonces, el tema es si va a ser el mismo bono independiente de la condición laboral, porque hay código del trabajo y también hay a contrata. A ver, por su intermedio, presidente, acá lo que se está estableciendo es que para aquellas personas que tienen como estatuto laboral el Código del Trabajo, se van a hacer las adecuaciones de manera tal que efectivamente no tengan producto de la rebaja progresiva que establece la ley 21.561 de la jornada del trabajo, eso no vaya a significar en ningún caso una merma respecto de las remuneraciones, bonificaciones o beneficios remuneracionales que él recibe, siguiendo la misma lógica que se estableció en la ley 21.561. Por tanto, estamos hablando de personal, funcionarios públicos que tienen como estatuto laboral el Código del Trabajo, a diferencia de otros que, como ustedes saben, tienen el estatuto administrativo o el estatuto de la salud o el que corresponda de acuerdo a la naturaleza de los servicios. Diputado Romero. Presidente, yo quisiera pedir un ejemplo de esto, porque, a ver, entendiendo que una persona tiene un contrato de trabajo, técnicamente tiene un sueldo que está fijado y se rige por el Código del Trabajo, entonces yo no entiendo cómo no se le aplica automáticamente las 40 horas o la ley de 40 horas, dado el estatuto que tiene, dado el Código del Trabajo. Entonces yo no logro entender qué personal en este minuto que tiene un sueldo, a diferencia que tiene a lo mejor que la remuneración que tiene asignado de un funcionario público de acuerdo al estatuto administrativo, que se va con sueldo base, asignaciones, que incluso se compone de distintas asignaciones, ¿ya? Acá hay un sueldo. Entonces yo no sé cómo funciona o cuál es el ejemplo que me pueda... Claro, quiero hacer un caso particular. Pues. Estamos hablando de... Porque yo no logro entender qué persona que realiza una función de funcionario público, claro, ese tiene un componente remuneracional que todas las personas que están aquí saben, pues sueldo base, asignación, antigüedad, reconocimiento, bonos, y así se forma finalmente un líquido. Pero en el caso de las personas regidas por el Código de Trabajo, tienen un sueldo, la hora extraordinaria, la gratificación, es otro componente. Entonces, ¿qué caso particular existe esto? Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Bueno, yo puedo dar una explicación, sin duda la subdirectora de Racionalización en Función Pública podrá precisar con mucha mejor claridad que lo que puedo hacerlo yo. Desde esta perspectiva, tenemos ciertos funcionarios que, teniendo como estatuto laboral el Código del Trabajo, tienen fijada por ley una remuneración vinculada a las 44 horas. Por ejemplo, ciberseguridad, Senadi y otros que tienen como estatuto laboral y que está por ley fijada la remuneración en función de las 44 horas laborales. Y de esa perspectiva tiene que hacerse la adecuación para efectos de poder hacer la transición en los mismos términos que la ley 21.561 estableció, sin que eso signifique una merma de sus remuneraciones. Yo lo que necesito es un caso particular, porque, por ejemplo, yo entiendo, médicos tienen turnos, por lo tanto, esto lo afecta a esos turnos, por ejemplo, que también, entonces, ¿a quiénes? ¿Quiénes en particular? ¿Quiénes? Eso, ejemplo necesito. Por su intermedio, presidente, en realidad son casos muy acotados. Pero, por ejemplo, la Agencia de Ciberseguridad tiene el Código del Trabajo, pero a su vez tienen asignaciones que tienen una referencia a 44 horas y que cuando se le reduzca la jornada en abril del 2026,
la interpretación tiene que ser que esa jornada completa ahora es 42 y no haya una reducción en su remuneración producto de la ley de 40 horas que le rige a estos funcionarios. Pero efectivamente esto no va a afectar a una cantidad importante de trabajadores porque justamente el Código del Trabajo son más bien situaciones excepcionales en el sector público. ¿Sí? A mí, El que integra es privado, sí. no tiene... No, a mí me quedó clarísimo. No, yo de lo que entiendo es que hay ciertas asignaciones que están asociadas a las 44 horas y por lo tanto si uno baja ese guarismo, esas asignaciones van a bajar. Que eso es Ese este es el año. punto. Que eso es este año. Entonces, ya, pongámoslo en votación el 45 nomás entonces. O sea, ¿Les parece o no? ¿va a votar el- ¿O no? ¿No? No. Ah, ya. 45, 46. No, solo 45. El 5 los va a Lo vamos a votar. votar. Vamos a votar entonces el artículo 45. Camina con la rebaja. Pero hay asignaciones. Señor Bianchi, Y eso no está cubierto. señor Cifuentes, señor Cuello, señor Donoso, señor Mellado, señorita Rojas, señor Romero. Señor Romero. Agustín, Sí, a favor. no lo diré. Está bien. ¿Cómo vota, señor Romero? ¿A favor? ¿Qué le falta? ¿Dijo a favor? Ah, ya. Sí, señor Santana. Señor Santana. A favor. Señor Sauerbaum. Señor Sepúlveda. Señor von Mühlenbrock. Señorita Yomas. Presidente. ¿Presidente? A favor. Ya. Entonces unánime 13, presidente. El Sí. 46 Ya. queda pendiente. Sí, que 46 queda pendiente. Vamos al 68, ministra. ¿Cómo? Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Luego viene el artículo 68, que como relaté previamente, tiene una norma interpretativa respecto a dictámenes de la Contraloría General de la República relativos a uno de los componentes de la asignación de modernización de la Ley 19.553, el incentivo por desempeño colectivo. Como ustedes saben, este incentivo para que se pague está en distintas cuotas y la ley establece que se paga proporcionalmente al tiempo que efectivamente se hayan cumplido servicios y lo que hace la ley es precisar cómo se calcula esa proporcionalidad. ¿Le parece? ¿Sí? ¿Le parece? Unánime, Sí. unánime, presidente. Aprobado. El 80. Por su intermedio, presidente, el artículo 80, como comentaba, es una complementariedad debido a una omisión que se realizó en la ley de presupuesto cuando se traspasó la unidad de asuntos indígenas o el programa de asuntos indígenas desde la Subsecretaría de Servicios Sociales al Ministerio del Interior, donde no se explicitó que efectivamente el Ministerio del Interior es el sucesor legal para todos los efectos de las obligaciones y derechos que tenía la Subsecretaría y por tanto se establece eso explícitamente. El 80. El 80. Ya. Solo por su intermedio. Perdón, presidente, es que una discusión más profunda que tiene que dar el próximo gobierno que va a hacer con el tema de la CONADE y el asunto indígena, porque el plan Buen Por Vivir... su intermedio, presidente, fue para el solo... Buen Vivir, no. Ministra. Muchas gracias, presidente. Sin duda, ¿no es cierto? Cuando uno está legislando al término de un gobierno, desde luego el próximo gobierno podrá tomar a partir del 11 de marzo las decisiones que estime convenientes. Sin embargo, aquí... ¿Perdón? Sin embargo, acá ya hubo un traspaso que ustedes mismos, ¿no es cierto?, mayoritariamente aprobaron en la ley de presupuesto de pasar la unidad de servicios de asuntos indígenas. Ustedes saben también hubo un traspaso y aquí solo una precisión legal para efectos de que esto se pueda operativizar de manera tal que se explicite que respecto de todos los derechos y obligaciones que tenía la Subsecretaría de Servicios Sociales respecto a este programa, las continúe ejerciendo el Ministerio del Interior, porque ya el traspaso se materializó en virtud de la ley de presupuesto. Sí, presidente, ese es un diseño de este gobierno. Entonces, pero ¿se puede volver atrás? Sí, o sea, lo que yo digo es que conversemos más este tema. 93. No, pero quiero hacer una aclaración, Sí. presidente, por su intermedio. Ah, perdón.
No, esto no significa que no lo vamos a votar, si lo vamos a votar igual después. Yo entiendo lo que plantea el colega, pero hay que decirlo también, esto es parte, no es algo nuevo, esto es parte de los acuerdos que tuvimos en la ley de presupuesto. Y a los cuales, sí, y es parte de la implementación. Esto fue acuerdo, se votó, se aprobó. Y por lo tanto lo que se está haciendo hoy día es normalizar algo que está aprobado en la ley de presupuesto, es algo que se requiere, digamos. Entonces yo no veo cuál es el problema. Avancemos, ministra, si lo vamos a votar después. Antes, solo por su intermedio, una aclaración. Si es que yo, como lo dice el diputado Mellado, efectivamente, a partir del 11 de marzo, el nuevo gobierno podrá tomar las determinaciones que le parezcan en estas y en otras materias, desde luego, con la venia del Congreso cuando sean materias de reserva legal. Pero más allá de eso, acá lo importante es que ya se materializó este traspaso y esta es una norma aclaratoria para efectos de poder garantizar que derechos y obligaciones que había adquirido el Ministerio de la Subsecretaría de Servicios Sociales respecto a este programa, que hoy día está alojado ya, porque así lo mandató el propio Congreso, en el Ministerio del Interior se pueda garantizar que efectivamente se puedan cumplir. Y de esa perspectiva se podrá revisar. Y además tenemos el tema, claro, por ejemplo, los pagos de los arriendos, por ejemplo, el pago del desempeño colectivo que hablábamos antes respecto a los funcionarios que fueron traspasados. Y por eso, de esa perspectiva, nos parece que es una norma necesaria para poder garantizar la debida implementación de un acuerdo ya adoptado en la ley de presupuesto que se podrá, por cierto, revisar legalmente a posteriori si el nuevo gobierno así lo determina. Ya. Lo votamos después. Sí, lo votamos después. Pasemos, ministra, al 93, por favor. ¿Qué pasó con el 93? 93? Sí, el 93 era. Por favor. Sí. El 93. Ministra, 93. Por su intermedio, presidente, el artículo 93 hace una precisión en el proyecto de ley que otorga el aporte único a los profesionales de educación para saldar lo que se ha denominado la deuda histórica con los docentes. Incorpora un mecanismo para que efectivamente se reconozca tanto el desistimiento ante tribunales nacionales, regionales o internacionales para poder acceder al beneficio. ¿Parece? Ministra o ministros, no sé, pero aquí hay deuda histórica que no se está pagando porque se fueron en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿cierto? Se fueron algunos profesores en contra del Estado y esos no han sido pagados, ¿no? Eso tienen que desistir de esa demanda porque cuando lo hacen personal es muy caro para ellos. Ok, perfecto. Intermedio, presidente, efectivamente uno de los requisitos, como bien recuerda el diputado Mellado por su intermedio, es que efectivamente haya un desistimiento, ¿no es cierto? No hay una incompatibilidad establecida en la propia ley que ustedes legislaron respecto a la posibilidad de poder acceder a este beneficio único que salda la deuda histórica con el hecho de haber demandado al Estado. Y por tanto acá lo que hace es un regular el procedimiento para que efectivamente ese desistimiento ya sea tanto en tribunales nacionales como extranjeros o internacionales. Solo para que quede súper claro a los legos y los no legos. En definitiva, lo que estaríamos haciendo aquí, ministra, por favor, nos ratifica, es que las personas que ya iniciaron, antes de que se promulgara esta ley, un proceso ante la Corte Interamericana, un proceso judicial, puedan desistirse y, por lo tanto, cumplirían el requisito. Eso. Eso. Que así queda más claro para los que son y los que no son abogados. ¿Les parece? Sí. Sí, ¿les parece? Bien. Aprobado el 93. 96, ministro. Su intermedio, presidente, el artículo 96 es armonizar el plazo para el reconocimiento oficial que estableció la Ley de Modernización Parvularia al año 2034 respecto a los programas alternativos que no cuentan con reconocimiento. ¿Sí les parece? Sí. Fran dijo que sí, ya, así que aprobado. El 98, por su intermedio, presidente, la regulación para que el sostenedor particular subvencionado que renuncia a entregar servicio educacional a estudiantes que están en los servicios de reinserción social puedan renunciar al reconocimiento, fijando asimismo las medidas para que el servicio local respectivo pueda garantizar el derecho a educación a esos estudiantes. 97, por su intermedio, presidente, fue la salvedad que planteó el diputado Santana y por eso se dejó pendiente. ¿Le parece el 98?
Sí, ya, diputado. No, pero está de acuerdo Romero. Sí. ¿Estamos? O sea, que puede renunciar y que lo tome el SLEP. ¿Les parece? Sí, el de reinserción, sí. Es simplemente una norma que permite, que facilita el proceso de que un sostenedor privado pueda renunciar al reconocimiento oficial, un sostenedor que presta el servicio educativo a estudiantes en contexto de encierro, para que pueda renunciar y el derecho a la educación de esos estudiantes sea tomado por el servicio local correspondiente. Es simplemente una norma que permite ese traspaso para que no dejar a los niños sin el derecho a educación, adolescentes. Sí, lo que pasa, presidente, solo para complementar que los adolescentes infractores de ley, cuando tienen sanciones medio cerrado, tienen la posibilidad de seguir estudiando. Ya, entonces tienen el derecho a seguir estudiando y esa prestación a veces se realiza por un prestador privado y lo que se está diciendo es que ese prestador puede decir ya no voy a seguir entregando el servicio, pero ese servicio se tiene que asegurar y se hace mediante una SLEP. ¿Parece? Ya. Diputado. No, una precisión. Esto no significa, para que también quede claro, probablemente voy a decir algo bien brutal, pero esto no significa que el servicio local de educación pasa a ocupar el establecimiento, ni nada de lo que tenga ese sostenedor privado. Y por eso... ¿Ah? Esto... Ya. Ya. ¿Les parece entonces? ¿Usted lo quiere meter? Perdón, es que diputada, no es eso. Lo que pasa es lo siguiente, si es de toda lógica, tienen que tener el derecho asegurado. Lo único que yo estoy preguntando es que si esto se da en un establecimiento que es de un privado y el privado dice, no quiero seguir dando el servicio, perfecto. Tiene que venir el Servicio Local de Educación y decir, bueno, yo dispongo que todos estos jóvenes vayan a este lugar, pero el establecimiento, los bienes, lo que tiene ese sostenedor, eso siguen siendo, son de su propiedad. Eso pregunto, pero no le quitan nada de lo que lleva el computador, los data, nada de eso. Eso. Estoy de acuerdo. Ya. ¿Les parece o no? ¿Quedó claro? ¿Ya? ¿Les parece? Aprobado. 99, ministra. Vamos en el 99. Queda uno más. Sí. Vamos que se puede. Presidente, por su intermedio, nos quedan dos artículos. Efectivamente, el artículo 99, que son normas interpretativas a diversos artículos transitorios de la nueva educación pública para que efectivamente se puedan destinar los recursos financieros de los planes de transición en sus convenios de ejecución dentro de cierto límite temporal. Es decir, se precisa que tanto los municipios como las corporaciones puedan financiar con cargo a estos recursos las obligaciones adquiridas desde el 2014, desde el 31 de diciembre de 2014 en adelante. Devuelve un minuto. No, ¿para qué le vamos a dar? Presidente, por su intermedio, si puede complementar la subdirectora que maneja mucho más en detalle que yo esta norma, se lo agradezco. Por su intermedio, presidente, son deudas de todo tipo, puede ser deudas previsionales, deudas de remuneraciones o con proveedores, pero el punto es
poder saldar lo máximo posible de deudas con cargo a esos recursos que están en los planes de transición. De 2025, justamente para no crear un incentivo para que no se dejen de, o sea, para que se deje de pagar esas obligaciones. O sea, son los municipios que, o sea, como es una norma interpretativa, igual rige también para traspasos que se han hecho antes en este periodo. Presidente, sí, me imagino que esta norma tiene un monto, más o menos, que ustedes estimaron que sería esto, o no lo estimaron. Y va a ser la norma y da lo mismo, después van a venir a ver cuánta plata es, o ya está asignado una cantidad de recursos necesarios para esto. Por su intermedio, presidente, estos son los planes de transición son financiados con cargo al presupuesto, con cargo al FAEP y otros recursos que están en presupuesto. Esto es solo decir que en qué se puede gastar. Pero no es una obligación de poner recursos, los recursos están establecidos en la ley de presupuesto y también ya son convenios que también pueden haberse ya ejecutado y... No se puede gastar más que eso. Es eso, claro, está dentro del marco de la ley de presupuesto y está dentro del marco de los recursos del FAEP. Mi pregunta va a que cuando se hace un artículo como esto, se identifica más o menos de cuánto es el problema. ¿Cuánto es el total del problema? ¿Verdad? Son 100 y con esto vamos a poder pagar solamente 30, son 150 y vamos a pagar 10. O sea, ese tema, porque vamos a abrir la puerta, ¿cierto?, a que efectivamente va a haber una expectativa muy grande de que se va a poder pagar y resulta que a lo mejor no alcanzan los recursos. Entonces, no sé cuánto es el monto que hay en deudas, porque se está abriendo una puerta acá. Entonces, no sé si está dimensionado el monto total. Sí, mira. No, mira, lo que pasa es de que ya están... dejémoslo pendiente. Dejémoslo pendiente, ¿ya? Para que lo vean tranquilo. Pasemos, ministra, al 103 y terminamos. Por su intermedio, presidente, el último artículo es el 103. Para que preparen la información. Que es una norma excepcional hasta el 31 de diciembre del 2026, que ya tiene precedente en leyes de reajuste anteriores, que es la que establece que se puede superar para la calificación de pequeño productor agrícola las 3.500 UF que establece la ley 18.910, producto de los reavalúos efectuados en el 20 y en el 2024, y que permite que más de 3.470 usuarios de INDAP puedan acceder al beneficio. ¿Te parece? ¿Te parece? En el Ñuble sí está. En el Ñuble está listo. Ya, muy bien. ¿Les parece? Ya. Aprobado entonces. Sí, diputado. Presidente, en el ánimo de llegar a acuerdos que lo propio de los republicanos, ¿no? Es como un signo nuestro, ¿no? Yo quería ver y preguntarle a la ministra por su intermedio, a los ministros presentes, si podríamos también incorporar ahora en la votación el artículo 129, que se relaciona con las multas del COVID, tengo entendido, ¿no, ministra? Lo del... Que tal vez de los sumarios sanitarios, esto ya pasó, amargo recuerdo, y tal vez ver eso, el 129, si se puede explicar. Permite hacer, pagar, se permite pagar. ¿Si les parece? 129. Sí. ¿Si les parece? Sí. No, Ministra, explíquelo y lo votamos. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Agradecer al diputado Romero poder incorporar esta norma, que también es muy importante. Como ustedes saben, producto de la pandemia, se iniciaron una serie de sumarios administrativos, si bien hemos avanzado de manera muy importante. Esto declara extinguida la responsabilidad administrativa por infracciones a las disposiciones sanitarias durante la alerta sanitaria del COVID, porque en definitiva ya han pasado años y estamos distrayendo, ¿no es cierto?, labores importantes de los funcionarios sustanciando dichos procedimientos, y de esa perspectiva lo que hace esta ley es extinguir esa responsabilidad. Ministra, perdón, la responsabilidad, ministra, la responsabilidad es personal, es de empresas,
de cuánto es el monto que se está dejando. Porque, no, pero es que, perdón, este es un país que necesita plata también. Entonces, ¿cuánto es el monto que se va a dejar? Ya. Sí, por su intermedio, presidente, el ministro de Hacienda o la subdirectora de Racionalización Función Pública pueden complementar. Creo que, como se ha dicho acá, es justamente al revés, a mi juicio, presidente. Estos recursos no se van a obtener. Esa es la realidad. El tema es que estamos destinando capacidades humanas que la estamos llevando a eso y la estamos perdiendo en otros temas. Entonces aquí no es que estamos perdiendo, no es que se están perdiendo recursos, sino que en el fondo lo que estamos haciendo es ganar mayor capacidad del Estado para dedicarse a los temas que sí son posibles de resolver. Diputado Donoso. Esta norma lo que hace en definitiva es dar una habilidad legal que en algún momento Contraloría rechazó, lo que yo estimo correcto. Entonces creo que es bueno que la aprobemos y avancemos. Compénsame ya. Si les parece, ¿no? No, sí. Presidente, perdón, hasta no saber el monto no podemos... No, pero sí, diputado, tenemos que saber cuánto por estamos... favor. No, miren, dejémosla pendiente, es un artículo. Es un artículo. ¿Pero monto de qué? Mira, oye, por favor. No, mira, diputado, por favor, oye, no nos pongamos maximalistas en esta hora, a última hora. Estamos listos, es un artículo, terminemos bien. ¿Ah? ¿Te convenciste? Ya. Sí, es que lo vamos a tener que votar. Ya, votemos la... No. 129 vamos ahora. Sí. Ya. Sí, votación. Unánime, que no está el diputado Sí, Mellado. unánime, sin el diputado Mellado. ¿Les parece? Sí. Ya. Terminamos con todo lo que teníamos con mayor acuerdo. Le doy las gracias a todos y a todas por su disposición, a pesar de que costó un poquito. Deme un segundito, ministro. Vamos a dar plazo de indicación entonces hasta el viernes a las 8 de la noche, ya, para que la Secretaría tenga tiempo de revisarlo y meterlo en el comparado y así no tenga... ¿Ah? ¿Sí? A las 2. A las 2. Ya, viernes a las 12 del día, ya, para que pueda trabajar la Secretaría. Sí, ministro. No, muy breve, presidente. Yo sé que hemos tenido harto debate y vamos a seguir teniendo debate respecto a este punto, pero quisiera agradecer como Ejecutivo que a pesar de esas diferencias hemos encontrado la forma de avanzar, ¿ya? Y de esa manera hacer un trabajo más eficiente de la labor legislativa. Así que muy agradecido como Ejecutivo y esperamos lograr los acuerdos para las próximas artículos. Sí, el lunes va a ser después del inicio de la sesión de la sala, a las 3:30 yo creo, porque la sala es a las 3. Sí se puede. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.